La versión de 1 Juan 5:7-8 es espúrea, es falsa, la versión siguiente. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Te voy a demostrar que este versículo en esta versión es falso, es espúreo. La Trinidad es muy aludida en este versículo. ¿Cómo podremos debatir esto? Posiblemente este sea el versículo que más desviación produce en toda la Biblia. Este versículo ni siquiera existe en la mayoría de las Biblias. La Biblia de Estudio Quest dice: como los manuscritos más viejos no contienen estas palabras, aparentemente estas fueron añadidas siglos después que Juan escribió, quizás como comentario. Este versículo que acabo de nombrarte es omitido en el 99% de las Biblias. Es el comúnmente llamado Coma Johannin. Irónicamente, Erasmo no incluyó esta frase ni en la primera ni en la segunda edición de su manuscrito griego, de 1519 después de Cristo, de la cual está basada la versión del rey Jaime y Reina Valera. Esto fue porque ninguno de los manuscritos que él usó tenía esta frase. Sin embargo, su decisión no fue muy popular entre los contemporáneos, porque esta frase había existido en la Vulgata latina desde el VIII siglo. La Iglesia occidental usaba la Vulgata latina y no los manuscritos griegos. Es más, muchos no aprendieron griego hasta el tiempo de Erasmo. Los contemporáneos de Erasmo pusieron tal presión en él para que cambiase este versículo que Erasmo dijo que si pudiesen producir un manuscrito griego que contenga esta frase, él lo incluiría. Después de esto, en 1520 después de Cristo, un fraile franciscano con el nombre de Freud o Roy produjo un manuscrito que él decía que era un manuscrito antiguo. Este manuscrito se llama La Copa Vieja Británica. De hecho, él mismo la produjo por el mero propósito de que Erasmo incluyera la Coma Johannin en su manuscrito. La Coma Johannin empezó a aparecer en los manuscritos latinos en el siglo V, pero no fue incluida en la Vulgata de Jerónimo o en ninguna edición de la Vulgata hasta el VIII siglo. Además, no se encuentra en ningún manuscrito griego antes del siglo XV. Hoy en día hay más de 5.000 manuscritos griegos, y aparece precisamente en 8 manuscritos griegos tardíos, y solo en 4 de estos manuscritos tiene la coma en el texto. Los otros tienen la coma como una nota marginal. Uno de estos 4 manuscritos con la coma en el texto es la Copia Vieja Británica de 1520, escrito con el solo propósito de contradecir a Erasmo, y los otros también tienen fecha posterior. 2 de ellos son de la tercera y la cuarta edición del texto del subtexto griego de Erasmo, de 1519. De esta información se aclara la verdadera naturaleza de 1 Juan 5:7. 1 Juan 5:6-9 es un pasaje muy difícil de interpretar. Juan 5:6 habla del testimonio del agua, sangre y espíritu. Este fue tan difícil de interpretar que ciertos escritores latinos incluían una explicación del versículo en el margen de sus textos, la Coma Johannin. Eventualmente, copiadores de la Vulgata latina incluyeron esta nota marginal en el texto de la Vulgata latina en el VIII siglo. La Iglesia occidental continuó usando la Vulgata hasta el siglo XVI. Ya para ese tiempo, la coma se había establecido en el latín. Cuando la Iglesia occidental empezó a aprender griego durante el Renacimiento y ningún manuscrito griego incluía la coma, ellos empezaron a añadir la coma a los manuscritos griegos. No hay razón para la coma, sino que fue intercalada en el texto griego por aquellos que estaban familiarizados con la Vulgata latina. Cualquier explicación que diga que la coma fue incluida en los textos originales por el apóstol Juan ignora completamente los hechos de este caso. Como usted verá, por lo tanto, no es que otras Biblias hayan quitado una frase de la Biblia, sino que la versión del rey Jaime y Reina Valera, por error, incluyeron esta frase que no era parte del manuscrito griego original. Hoy en día, las Biblias católicas no tienen este versículo tampoco. También una excelente fuente para probar el alcance de la falsedad de este versículo es en los escritos de Orígenes y Tertuliano, quienes escribieron documentos enteros tratando de probar la Trinidad y sin embargo nunca mencionaron este versículo. Si yo estuviera tratando de probar la Trinidad, este versículo sería mi número 1. Yo lo traería a relucir una y otra vez. ¿Cuántas personas han sido guiadas erróneamente por el comentario de esta persona? Búsquelo por usted mismo.